Buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos nuevamente en el encuentro de cuidadores. El tema del cual vamos a hablar hoy es hábitos y rutinas, dictado por la terapeuta ocupacional Adriana Lascarro Barrios. Les sugerimos que todas las preguntas que tengan las vayan haciendo a través del chat y al final vamos a dar respuesta. Les estaremos también compartiendo la asistencia para que la vayan diligenciando durante toda la charla. Les agradecemos mucho por estar en este espacio. A continuación los dejo con la terapeuta Adriana Lascar. Muy buenas tardes a todos los cuidadores y pacientes que están con nosotros en esta transmisión para ahondar en el tema de los hábitos y rutinas y cómo podemos desde casa como cuidadores de pacientes con enfermedad mental ayudarlos a manejar dichos temas. Siguiente, por favor. Para poder hablar de hábitos y rutinas es importante tener en cuenta inicialmente nuestra ocupación. Para ello, pues la ocupación es un grupo de actividades y tareas que realizamos diariamente, varían según nuestros roles y según también nuestras responsabilidades, la etapa de la vida en la que nos encontremos. Por eso a veces dentro de la práctica diaria me encuentro con familiares de ciertos pacientes que me dicen, yo quisiera que él tuviera esta rutina o lograra adquirir ciertos hábitos. En realidad no depende de nosotros como cuidadores decirle al paciente, decirle a esta persona cuál debería ser su rutina o cuáles deberían ser sus hábitos, sino partiendo inicialmente también del interés que la persona tenga y, como les decía, de esos roles y esas responsabilidades y tareas diarias y la etapa de la vida en que la persona se encuentra. Siguiente. Entonces ya vamos a andar en qué sería inicialmente la rutina. Entonces las rutinas son todas las actividades organizadas que realizamos de forma regular o periódica. Entonces estas rutinas deben tener un grado de organización de las mismas, o sea, un horario. Y que también abarca en distintos desempeños de ciertos ambientes. Entonces estaría el grado de la organización de esas actividades están dentro de nuestra rutina, la adecuación social, es decir, en qué medida nuestros comportamientos son los esperados y valorados, y el grado de flexibilidad, si somos capaces de acomodar los hábitos a las circunstancias. Esto quiere decir que la rutina no necesariamente debe ser todos los días exactamente igual ciertas actividades. Hay actividades que pueden ser flexibilizadas, que se pueden modificar, se pueden omitir o se pueden postergar, pero que la idea es que sean de forma, que sí tengan una frecuencia regular o periódica. Entonces, pasamos siguiente. Para poder hablar de la rutina, la actividad que me gusta más trabajar con los pacientes y con sus cuidadores es que hagan una lista de todas estas actividades que se realizan día a día y que están enmarcadas en 3 grupos. Las actividades de la vida diaria, las actividades de productividad y formación y las actividades de tiempo libre y ocio. Entonces en casa en este momento les queda a todos una tarea muy concreta y la cual ustedes pueden realizar en compañía de ese paciente que tienen en casa. ¿Cuál es la rutina que esa persona realiza día a día desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Cuáles son esas actividades teniendo en cuenta estos 3 grupos? Entonces vamos a mirar uno a uno estos grupos. Siguiente. Las actividades de la vida diaria, entonces como su nombre lo indica, son esas actividades que necesariamente se deben realizar, que son casi que digámoslo así, obligatorias en ese día. Está la higiene mayor, la higiene menor, todo lo relacionado a bañarme, cepillarme, lavarme los dientes, peinarme el cabello,
limpiarme las uñas o cortarme las uñas. Está la toma de la medicación, que es también muy importante cuando ustedes estén haciendo esta actividad en casa, y es realmente, esto nos ayuda a evaluar si el paciente se está tomando la medicación, si nos estamos tomando la medicación en los espacios en que el psiquiatra o el médico tratante nos la ha formulado. El vestido, porque no solamente implica la higiene del baño como tal, sino también cambiarme de ropa, la ropa apropiada para el clima, para la ocasión. Está la alimentación y la preparación de los alimentos, pues por como les explicaba en un inicio, si la persona, según la etapa de la vida, por ejemplo, un niño, no podemos hablar en el caso de los niños de la preparación de los alimentos, pero sí de la alimentación. Entonces, ¿cuáles son esos espacios en los que ese niño debe estar alimentándose? En el caso de los adultos, si son partícipes de la preparación de los alimentos o no dejamos que nuestro familiar en casa sea partícipe de dicha actividad. El acicalado, en el caso de los hombres, afeitarse, peinarse, cortarse las uñas, el arreglo del bigote. En el caso de las mujeres, maquillarse, peinarse, pintarse las uñas y todo lo demás. Y las actividades del hogar, entonces tender la cama, si en mi casa estoy tendiendo la cama, si cuando me dispongo después de cambiarme la ropa, dejo la ropa que me acabo de quitar o mi pijama en el lugar adecuado. Entonces, estas pequeñas actividades que realizo en mi casa y el manejo del dinero. Siguiente. El otro grupo que vamos a tener en cuenta haciendo esta rutina, describiendo esta rutina, serían también entonces las tareas del hogar. ¿Por qué las tareas del hogar están dentro del grupo de la productividad? Porque muchas personas son amas de casa y esta es su actividad productiva, este es su rol. No solamente el ama de casa como cuidadora de otros, sino el ama de casa como su labor principal, aunque no sea remunerada. Está también entonces el cuidado de otros, si tengo un familiar, un adulto mayor, un niño pequeño, entonces si tengo personas a mi cuidado, el tema ya específicamente, pues lo que todos reconocemos como productividad, que es el tema del trabajo, si trabajo medio tiempo, si trabajo tiempo completo, si trabajo fines de semana. Entonces, dentro de esa descripción de esa rutina, que es la actividad que en este momento se supone que estamos haciendo en casa, que vamos a hacer, sería entonces solamente describir el espacio o el horario en el que se elabora. Y lo mismo si estamos en una etapa de la vida donde estamos recibiendo formación, estamos estudiando, entonces, ¿cuál es el periodo del día en el que estoy ocupada dentro del tema educativo? Siguiente. Y por último, entonces, el tercer grupo es el tiempo libre y el ocio. Inclusive que ya hemos tenido en este espacio de cuidadores unas charlas relacionadas con el tema del tiempo libre, entonces son todas esas actividades deportivas, sociales, manualidades y demás que realizo en ese espacio cuando no estoy trabajando, no estoy cuidando de mí, cuando ya terminé de estudiar, entonces cómo uso ese tiempo disponible. Y al final de realizar este listado, esta lista de lo normal, más lo que realizo con más frecuencia en casa, en el caso de los pacientes que estén realizando la actividad solos, en el caso de los pacientes que tengan el apoyo de sus cuidadores, entonces, ¿cuáles son las actividades con frecuencia que realizan, las que más realizan en ese tiempo libre? Y vamos a hacer entonces, la actividad implicaría desde levantarme hasta acostarme, una a una, como si fuera una lista muy concreta. Entonces, bañarme, cepillarme, vestirme, la acción muy concreta de lo que realiza y en el orden en el que lo realiza durante el día.
Siguiente. Cuando ya tenemos una rutina establecida, podemos hablar del tema del hábito. Entonces, se dice que el hábito es la forma sistemática de lo que se ha logrado a través de esa rutina. Consiste en la sistematización de esa rutina, que implica que ya mi cuerpo, mi mente, la realiza automáticamente y se ha logrado un cambio. Obviamente buscamos que sea un hábito saludable, un cambio positivo. Para que esa rutina que acabamos de hacer, que les explicaba y a la cual los motivamos que a partir del día de hoy empecemos a elaborar en casa y a tenerla muy presente, esta rutina, podemos, vuelvo y les digo, como les hablaba en un inicio, puede tener cierto grado de flexibilidad. Implica, por ejemplo, que el fin de semana me puedo levantar un poco más temprano, me puedo acostar un poco más tarde, me puedo levantar tal vez más temprano, puedo hacer las actividades de mi casa de otra forma diferente a la que debo hacerlas si soy ama de casa entre semana, porque el fin de semana mis familiares no deben laborar, entonces no tengo que levantarme temprano a hacer desayuno, a despachar a mi pareja o a mis hijos para sus actividades. Entonces esa rutina va a tener unas ciertas modificaciones en el grado que sean necesarias, pero que lo que buscamos es que sea más sistemático. Entonces, que todos los días procuremos acostarnos siempre a la misma hora, levantarnos a la misma hora, que haya un rango de descanso de 7 a 9 horas en aproximado. Y así mismo con todas las otras actividades. Por ejemplo, que la actividad del baño sea la primera actividad del día. Y esto, cuando lo realizamos de una manera frecuente y sistemática, vendría siendo alrededor de unos 3 meses. Se dice que una rutina, para hablar de una rutina debe ser 21 días, pero para lograr hablar de un hábito, normalmente se requiere una frecuencia de esa rutina por alrededor de unos 3 meses para decir que ya hemos logrado la adquisición de ese hábito. Siguiente. Entonces, cuando hemos cambiado nuestra rutina, hemos sido más conscientes de las actividades que realizamos día a día y que buscamos la adquisición de hábitos saludables en nuestra vida cotidiana, podríamos hablar de hábitos saludables como empezar a hacer actividad física, realizar actividad física para los que no les llama la atención o no tienen la disponibilidad para un deporte, pero sí para hacer algún tipo de actividad. Entonces está ya el hábito de hacer de forma frecuente la actividad física, tener una dieta equilibrada, entonces ya como con mejor frecuencia porque esa rutina me permitió ser más consciente de que debo sacar el espacio todos los días a la misma hora para mi desayuno, todos los días a la misma hora para mi almuerzo y así todos los días también para la cena, al punto de que cuando he logrado esa rutina en cuanto al tema de alimentación, ya mi organismo automáticamente empieza a pedirme el alimento a la misma hora. Entonces, ya puedo decir que he logrado una dieta equilibrada porque ya mi organismo tiene ese reloj biológico que me dice que ya es hora de que me alimente. Obviamente también teniendo en cuenta los tipos de alimentos, no solamente es decir que como las veces que debo comer, las 3 veces o 5 veces, dependiendo de las personas que toman el algo, toman la media mañana, sino también el tipo de alimentación que realizo, si realizo una alimentación más consciente o si mi alimentación es hasta que me sienta satisfecho o realmente hasta que ya no puedo parar de comer. Entonces ese nivel de ansiedad que me lleva a comer mucho más de lo que mi cuerpo necesita. Entonces debemos también tener en cuenta cómo me estoy alimentando y hacerlo de una forma más consciente, si estoy comiendo adecuadamente o no.
El tema del hábito saludable también va orientado a la higiene personal y esto se tiende a ver con mucha frecuencia en ciertos diagnósticos mentales, en ciertas enfermedades mentales que van muy de la mano por su sintomatología. El paciente empieza a hacer un descuido de su higiene y de su imagen personal. Entonces es muy importante que ustedes como cuidadores estén muy al tanto de cómo su familiar en casa con enfermedad mental está al tanto y está siendo responsable con esa higiene personal. Entonces, a través de la rutina vemos que se puede implementar mayor conciencia de esta persona por manejar su higiene de forma constante dentro del mismo horario todos los días, inclusive que es una de las recomendaciones que más se le hacen a los pacientes con episodios depresivos, y es que una de las actividades elementales al inicio de la mañana, como les decía, de preferencia la primera actividad del día, sea levantarse y bañarse y cambiarse de ropa. Entonces, porque esto implica que se estimula inicialmente todo el tema táctil, nuestro cuerpo, que es el órgano más grande que tenemos, el tacto. Entonces, estimulamos una parte del tema táctil con la ducha, y también esto hace que el hecho de que saco un espacio para organizarme, para bañarme, para mí mismo, implica que me va también a ayudar en el tema de la autoestima, de mis autoconceptos y demás. Entonces, eso implica que esta persona va a tener un mejor también, le va a ayudar a tener un mejor estado de ánimo durante el día. Tener un, regresa la Magali, gracias. Tener un patrón y calidad de sueño óptimo. Entonces, como les decía, es también importante hablar dentro de esa, porque hablábamos dentro de la rutina del tema del sueño, a qué horas me levanto, a qué horas me estoy acostando, porque debemos tener un rango, un tiempo mínimo entre 7 a 9 horas para descansar. Entonces, más allá de esto, obviamente, teniendo en cuenta que las etapas de la vida, un niño pues recién nacido necesita más tiempo de sueño que un adulto, porque el adulto tiene más responsabilidades, tiene otros roles, está en otra etapa. Entonces, la idea es que nuestras responsabilidades y nuestros roles tampoco afecten nuestra calidad de sueño. Esto quiere decir que dejo de dormir el tiempo suficiente o necesario para mi organismo, para que mi cerebro descanse y pueda generar todos esos nutrientes, todos esos químicos que necesitamos para trabajar de manera adecuada, para pensar de manera adecuada, por estar y darle ese tiempo de sueño a otras actividades. Por ejemplo, estar en el celular, ver televisión, estar de fiesta y demás. Entonces, es importante ser conscientes de la calidad del sueño. Evitar tóxicos, entonces todos los tóxicos como fumar, las sustancias psicoactivas, el exceso de alcohol. Cuando tenemos una rutina adecuada, logramos que generemos ese hábito saludable de alejarnos. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo está modificado, está organizado de cierta forma para que tengamos todas las actividades importantes y necesarias en nuestro diario vivir, y no tengamos ese tiempo de ocio, de ese ocio negativo que puede conllevar a que la persona recaiga en el consumo de alguna de estas cosas. Evitar también el estrés innecesario. Cuando tenemos una rutina constante, logramos tener lograr el hábito con el tiempo de manejar adecuadamente el estrés. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a controlar, a tener una rutina, a planear mi día, sea el día anterior, en la noche antes de acostarme, mañana tengo estas actividades por hacer, tengo que modificar mi rutina porque tengo esta nueva actividad, etcétera, implica que aprendo a mejorar, a manejar mejor el estrés que me pueda ocasionar el día a día o cualquier otra situación que se presente. Y está el adecuado mantenimiento también de la salud. Cuando tengo una rutina, con el tiempo logro ese hábito saludable que es ser más consciente de los controles a los cuales debo asistir
y los espacios en los cuales debo tomar mi medicación. Siguiente. Entonces, por último, ¿por qué es importante ese establecimiento de hábitos y rutinas en nuestro diario vivir? Porque nos ayuda a mejorar nuestro desempeño. Cuando yo les hablo de desempeño ocupacional, es todas las demás actividades, roles y demás que ejecutamos o realizamos en nuestro diario vivir. Entonces, nos va a permitir un mejor desempeño en cualquiera de las funciones que tengamos en los roles que tenemos en nuestros entornos. Nos permite también canalizar, explorar, conservar y hacer uso de las habilidades y capacidades que tenemos. Entonces, en el diario vivir y en el trabajo constante en el hospital con los familiares, con las redes de apoyo y los pacientes, se escucha y se vive con mucha frecuencia que comparten la experiencia de decirnos él o ella, mi familiar que está aquí hospitalizado, en su tiempo libre pintaba, hacía manualidades o hacía estas actividades y ahora no las realiza. Entonces, es súper importante partir obviamente de las actividades que esa persona realizaba o le llamaba la atención y posteriormente explorar nuevas actividades dentro de esa rutina que le van a permitir ese uso de ciertas habilidades o capacidades que inclusive a veces no sabemos que tenemos. Y también el establecimiento de hábitos y rutinas nos permite entonces responder a las demandas del medio con el fin de obtener reconocimiento de aceptación, primero que todo a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Si yo empiezo a prestar atención, a organizar mi día a día y mis actividades, a lograr tener una rutina organizada y balanceada, me voy a aceptar, me voy a sentir mejor conmigo mismo, mi familia o mis personas en mi entorno, a mi alrededor, lo van a empezar a notar y me van a muy probablemente a apoyar, a darme un mejor soporte también. Voy a empezar a sentirme mejor conmigo mismo porque voy a sentir ese reconocimiento de otros y a nivel social me voy a sentir más funcional. Puedo hacer, lograr, si puedo lograr levantarme todos los días a la misma hora y bañarme, hacer X actividades durante mi día a través de esta rutina, entonces me voy a poder sentir mucho más funcional para mí mismo, para mi familia y para mi comunidad. Muchísimas gracias a todos. No sé, Magali, si tenemos alguna pregunta. Adriana, en el momento no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien de los que nos está escuchando desea hacer alguna pregunta para la terapeuta. Les recordamos a todos que los encuentros los seguiremos realizando los jueves a la 1 de la tarde por este mismo medio, para que estén muy atentos, ya que los temas son muy interesantes, en especial para las familias de todos nuestros pacientes, y se dan en temas de interés que pueden ser replicados por ustedes en sus casas. Esperemos, Adriana, un momentico a ver si de pronto tenemos alguna pregunta. Frente a lo de las memorias, les explicábamos que quedan disponibles para las personas que de pronto llegaron tarde a la charla y puedan consultar en cualquier momento. Judy Milena dice que tiene una pregunta. ¿Puedes escribirla para que se la hagamos a Adriana? Dice que si podemos cambiar o debemos cambiar los hábitos para nuestros niños. Bueno, no sé, Judy, podemos cambiar o debemos cambiar los hábitos. En realidad, para lograr un hábito, como les explicaba, empezamos primero hablando del tema de la rutina.
Entonces, el consejo que les daba durante la charla es sentarnos junto con, en tu caso, con el niño, el menor que tengas en casa, y hacer ese listado, una lista de qué actividades hace tu chico contigo o con las personas con las que está en casa, desde que se levanta hasta que se acuesta, de una forma muy concreta, y a las únicas actividades que tú le vas a poner hora es a la hora de levantarse y a la hora de acostarse. Son las únicas tareas o actividades en esa lista a la que le vas a poner hora, que te va a permitir saber y contar cuánto tiempo realmente está descansando tu hijo, si es lo suficientemente necesario o no, y mirar dentro de esa lista de actividades cuáles son los espacios en que el chico tiene mucho tiempo libre y que está usando de manera adecuada para lograr esos hábitos o no. Entonces me encuentro en la unidad de salud mental pediátrica que tenemos aquí en el hospital cuando evalúo y conozco los pacientes de la unidad, y es que muchos de estos chicos llegan de su jornada escolar y permanecen mucho tiempo en casa durante el día, los fines de semana solos, o estas tardes o estas jornadas contrarias a la escuela están solos o están con otras personas en casa, pero no hay unas actividades programadas en casa, por ejemplo, ser partícipes de las labores del hogar, que tengan un espacio de acompañamiento, de socialización con el familiar o con la persona con la que viven, sino que empiezan a aislarse, a estar en su habitación, en el celular o viendo películas, videojuegos y demás. Entonces, a través de esa rutina vas a poder observar cuáles son los hábitos, sean saludables o no, que tengan tus niños o que tenga tu niño, y poder saber cuáles son entonces los cambios que se requieren para que logre unos hábitos saludables. Muchas gracias, Adriana, por tu participación y por la respuesta. No tenemos más preguntas, entonces damos por terminado este encuentro y los invitamos nuevamente a que participen el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, Manuel.